Bueno, continuamos con este nuevo módulo, que será una mesa de debate en donde trabajaremos los grandes desafíos del management en la actualidad y que estará conducida por nuestro profesor de ESIC, Antonio Martín, y que contará con la participación de Fernando Valdés, CEO de Campofrío Food Group, Gonzalo Antoñanzas, director general adjunto de IKEA Ibérica, y Carlos Rodríguez Alemany, socio director de Alemania Partners. Antonio tiene la palabra y a todos ustedes les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por asistir a este gran evento. Gracias a ESIC por invitarnos a participar en esta sesión. Cuando Joaquín me contó que la sesión era Desafíos del Management, me surgió una sonrisa. ¿Por qué? Porque es como cuando te ponen un examen y dices, esto me lo sé. Creo que no ha habido ni un solo día desde que he sido directivo que no haya sido un desafío. Dirección y desafío es algo que va unido. Siempre. Es parte de nuestro trabajo. Es cierto que los desafíos muchas veces a nivel global pues son conceptos que se repiten. Los clientes, las personas, el mercado, la competencia. Lo que varía es los factores internos y externos que lo condicionan y que hacen que nosotros tengamos que actuar de alguna manera concreta. Si lo llevamos al momento de hoy, sin duda venimos de un periodo de recesión difícil. Muchos lo llaman crisis, yo creo que más que una crisis es un cambio de modelo, y ese cambio de modelo nos ha llevado a tener que buscar formas de dar solución a la respuesta que nos piden los mercados. Si me permitís intentar hacer un pequeño sumario de aquellos desafíos que yo considero que en este momento son importantes, yo creo que uno de los principales es el cliente, algo que siempre está ahí. Pero el tema es que hoy en día el cliente tiene mucho poder. El poder del cliente en parte viene por la gran información que tiene. Antes, si tú querías comprar un coche, ibas al concesionario y te contaban la marca, el coche. Ahora no. Ahora tú te metes en Internet, te haces un máster, te vas al concesionario y sabes más que el comercial. Ese nivel de información es de nuestra empresa, de nuestros productos, de los competidores. Y encima hay gente que opina que nosotros le hacemos caso. Ante eso lo que ha ocurrido es que el cliente se ha vuelto exigente. Quiere más calidad y más servicio. Pero con un pequeño problema, que lo quiere con menor precio. La relación que existe entre valor y precio, que hemos dicho que no es lo mismo siempre, se manifiesta. Quieren valor a menor precio. Y eso pues crea un conflicto, crea un problema, que las empresas han intentado de alguna forma solucionar trabajando en lo que es la eficiencia. ¿Cómo doy el producto que quiere mi cliente de la manera más eficiente posible? Hemos tenido que innovar, pero innovar es un desafío. ¿Cómo hacemos que nuestra organización innove? Luego, además, los clientes no solamente ya están aquí, sino que han surgido los mercados globales, algo que sabíamos, pero que de alguna forma nos hemos hecho conscientes de que están ahí y hemos decidido salir. Nos han puesto a nuestra disposición un mundo increíble, un número de clientes potenciales para satisfacer y que puedan consumir nuestros productos. Eso es muy positivo, es una gran oportunidad. También surgen problemas. Ni el entorno macro, ni el entorno micro, ni la cultura, ni muchas veces sus gustos son los mismos que los que estamos acostumbrados a satisfacer. Tenemos que dar una solución a aquello. Claro, igual que el mercado global es una oportunidad, también es una amenaza. Hemos abierto la puerta de salida, pero también tenemos abierta la puerta de entrada. A partir de ahora también vamos a tener otras empresas, competidores, buenos, que muchas veces seducen a nuestros clientes, que van a venir a ofrecer a lo que consideramos nuestro mercado aquellos productos que nosotros antes hacíamos. Eso crea un problema para las empresas, porque algo que es crítico para la sostenibilidad, como es la retención y la fidelización, pues se ve afectado. Además, en un momento que el cliente ha dejado de ser fiel. Clientes, innovación, mercados globales, eficiencia, son desafíos importantes, pero para mí no creo que sean los más importantes. Creo sinceramente que el desafío principal al que nos enfrentamos son las personas, nuestros equipos. El largo periodo de recesión que hemos vivido, que empezamos a salir, nos ha obligado a los directivos, a las empresas a través de nosotros, de los directivos, a tomar medidas que han afectado a las personas. Reducciones salariales, reducción de tiempo, movilidad, despidos. Y eso ha hecho daño, eso a la gente le ha afectado.
En parte porque algunas de esas decisiones impactaban directamente en la cultura de la empresa, eso que nos hacía tener sentido de compromiso con nuestra empresa, sentirnos orgullosos de trabajar en esa empresa. En otros temas también, porque la forma en que se han hecho, pues la gente no lo ha entendido o no hemos sabido explicárselo. El grado de relación, la confianza, se ha visto afectada. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Qué va a ocurrir cuando se abra el mercado laboral, que poco a poco va haciéndolo? ¿Qué va a hacer a esas personas con talento permanecer en la empresa y no buscar otras salidas? Sin duda, creo que es un importante desafío, el más importante de todos seguramente, el conseguir que esas personas se queden con nosotros y no se vayan, que retengamos el talento. Y para no extenderme más, voy a poner el último punto sobre la mesa, porque lo más importante es oír a nuestros expertos que sin duda nos van a dar mucha luz sobre muchos temas. El último tema, si estamos cambiando, si estamos en un nuevo modelo, que significa cambio, siempre me he dicho que cambio es liderazgo, pero de liderazgo ¿de qué tipo? Podemos poner nombres, sin duda. Todos nos acordaremos, se nos vendrán a la cabeza nombres de personas que hemos considerado líderes empresariales que en el momento que ha llegado la crisis nos hemos dado cuenta que los pies eran de barro. Incluso a mí se me viene a la cabeza, cuando intento identificarlos, qué aspectos de alguna forma han regido, algunas de las características. Y es que se me viene el tema de poder, se me viene el tema de ostentación, se me viene el tema de egocentrismo. Bueno, lo hemos aceptado, pero ¿esos son las características de liderazgo que necesitamos a partir de ahora para los nuevos tiempos? A mí me crea bastantes dudas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué desafío tiene el líder? ¿Cómo tiene que comportarse para realmente impulsar a la gente, convencerla de que hay un momento de cambio, subirla a la barca y conseguir que sientan el compromiso con el proyecto? Cambio, clientes, eficiencia, innovación, mercados globales, personas, creo que esencial, personas y liderazgo. Yo no voy a extender más, así que voy a pasar con nuestros invitados, nuestros grandes ponentes, y vamos a empezar a debatir sobre estos temas que yo creo que es más interesante que yo siga. Aunque Felipe ya los ha presentado, permitirme introduciros. A mi derecha tengo a Gonzalo Antoñanzas, de IKEA. A mi izquierda, Fernando Valdés, de Campofrío, y más a mi izquierda tengo a Carlos Alemany, de Alemanian Partners. A mí me gustaría empezar con una pregunta global para vosotros tres. Un nuevo modelo, yo hablo de un nuevo modelo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero lo que está claro es que sí hay cambios. En vuestra opinión, ¿cuáles son los principales cambios que deben liderar los directivos en un mercado que comienza a salir de una profunda crisis? Por ejemplo, adelante, Gonzalo. Bueno, es que la palabra que has dicho tú, crisis, yo creo que sí que ha habido crisis. Y no es la económica. Yo creo que la crisis, como dices tú, es un cambio de modelo. Y a partir de ahí, lo que los consumidores daban antes como válido, ya no lo van a dar en el futuro. Entonces, cuando hablabas del tema de la información, es que cualquiera opina. Y tiene mucha más importancia. Se acabó el que las empresas empujemos los mensajes. Eso ya no es relevante para nadie. Y hablando de relevancia, la relevancia de las marcas, más del 80% de los consumidores les daría igual que nuestra marca desapareciese. Y eso hace que tengamos que empujar a la relevancia de las marcas. Y el cómo hacerlo, por lo menos nosotros lo vemos desde nuestro humilde punto de vista, no hay otra que no sea ética y transparencia. Contar lo que pasa, contar lo que hay. Y esto no somos o no hemos sido muy buenos haciéndolo. Entonces tenemos que cambiar completamente nuestro discurso. Bastante coherencia, decir y hacer lo mismo que sea lo mismo. Y por último, tener en cuenta lo que decías tú también del placer y el ahorro. Nosotros hemos sido conocidos por el precio. El tema de servicios cada vez es más importante y la gente quiere los servicios y no está dispuesta a pagarlos por ellos. Entonces tenemos que buscar esa nueva fórmula que sea válida para el cliente del presente y del futuro. Muy bien. Fernando. Buenos días. ¿Qué cambios tenemos que hacer para salir de la crisis?
Yo creo que, primero, yo no sé si vamos a salir, y espero que sí. Yo creo que los cambios son para vivir la crisis. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos, si no lo hemos hecho todavía de una manera profunda, es saber vivir con la crisis. Solamente sabiendo vivir con ella saldremos de ella, si es que al final salimos. Y para salir, para mí lo que es importante es responder a las necesidades del consumidor. Tú has apuntado claramente lo que está pasando. Hay una restricción del mercado. Cuando hay una restricción del mercado, la competencia se pone más dura y más agresiva, y el consumidor rápidamente aprende que ahora puedo comprar mejor y más barato. Y entonces, una vez que el consumidor aprende que puede comprar mejor y más barato, pues esto de que se decía antes de bueno, bonito y barato, pues el consumidor lo aprende y a partir de ahí te lo exige. Una vez que te lo ha exigido, pues las empresas podemos hacer dos cosas. No escucharle, oírle pero no escucharle, o podemos escucharle y no hacerle caso, o podemos escucharle y hacerle caso. Yo creo que qué cambios hay que liderar para salir de la crisis o para vivir la crisis es precisamente responder a esa demanda fuerte del consumidor ahora, que quiere comprar mejor, que quiere comprar más calidad, más innovación y a un precio más asequible. Muy bien. Carlos, por favor. Yo me voy a centrar, si os parece, en los cambios y que van a liderar los directivos en las facetas más humanas, que quizás es la parte que yo mejor conozco. Uno, tendrán que recuperar, lo mencionabas tú el problema antes, Antonio, tendrán que recuperar el grado de compromiso e involucración de sus equipos. La crisis ha sido muy dura, se han tomado decisiones complicadas y en algunas compañías se empieza ya a cuestionarse aquella máxima de que el capital humano es lo más importante de las empresas era cierto o no. Es más cierto que nunca, pero habrá que recuperar la confianza de todos los integrantes de la organización. Y mucho más en un momento en que decimos que la innovación es muy relevante para afrontar el futuro, y la innovación está en cualquier sitio de la organización, en cualquier lugar del sistema productivo. Y si además tenemos que tener mayor foco que nunca en el cliente, porque el cliente cada vez está mejor informado, hay estudios que demuestran que en aquellas empresas que los empleados están más satisfechos, hay una mayor satisfacción del cliente y una mayor productividad. Con lo cual, recuperar, repito, el grado de compromiso de los miembros del equipo. En segundo lugar, cambiar el paradigma a la hora de incorporar el talento. Con esto quiero decir que si se quiere gestionar la innovación, habrá que incorporar nuevas competencias a la compañía, nuevas maneras de ver las cosas, distintas ópticas incluso de otros países. Y en general, y este es un tema más español, el directivo español tiende a ser poco arriesgado a la hora de mover personas de un sector a otro. Yo se lo digo muchas veces a nuestros clientes, digo, ¿para qué quieres que te traigamos al director general de tu competidor? Que en el mejor de los casos, y si lo hacemos muy bien, te traeremos al que está haciendo rico a tu competidor, pero que si lo hacemos mal podemos traer al que va a destruir a tu competidor. Y eso es un tema que habrá que cambiar como modelo. Y finalmente, transformar las estructuras organizativas que impiden los procesos de cambio y que impiden aquello de que la información recibida sea información compartida. Divisiones, departamentos, geografías, regiones que dicen es que esto aquí no funciona, es que aquí esto funciona de manera diferente. Hay que romper esos hilos. Con lo cual, transformar organizaciones, recuperar la confianza y cambiar el paradigma a la hora de incorporar talento. Muy bien. Hablamos de cambio y yo me refería al liderazgo. Siempre hemos pensado, y está claro, creo que todos entendemos, que afrontar un cambio sin liderazgo es prácticamente imposible, ¿no? Pero ¿qué estilo de liderazgo y cualidades del líder son, en vuestra opinión, necesarias para afrontar con éxito el futuro próximo? Por ejemplo, Fernando, empezamos con Fernando. Sí, bueno, lo importante para liderar bien, en mi opinión, una empresa es que la empresa no es independiente de que sea una empresa líder o no lo sea. Lo que es dependiente es de que se quiera comportar como una empresa líder o no comportarse.
Y comportarse como una empresa líder, en mi opinión, tiene dos aspectos. Uno es el que apuntaba al principio, satisfacer las necesidades de los consumidores es la única forma de mantener el liderazgo, y los consumidores son cambiantes y, por tanto, tenemos que estar respondiendo siempre y de una manera continua a sus necesidades. La segunda es el liderazgo interno, que es un poco a lo que te estás refiriendo más en la pregunta. El liderazgo interno es un tema que yo a veces reflexiono, ¿no? Porque sin darte cuenta te vas haciendo mayor. Y entonces yo ahora ya soy uno de los más mayores de mi empresa. Y normalmente los que nos hemos dedicado toda la vida al marketing tenemos en la cabeza que aunque yo sea mayor, tengo que responder a las necesidades de gente joven en marketing. Porque entienden el mundo de una manera diferente. Pero casi nunca reflexionamos que también esas personas que son consumidores también son empleados. Y entonces, claro, yo lo que veo en la empresa es que a quien lidero es gente que es mucho más joven que yo. Es decir, que son como mis hijas, que son muy difíciles de liderar. Entonces, esa sensación de cómo hacemos esa forma de que trabaje la gente alineada con la empresa. Es verdad, y no solamente pasa en la dirección general, es verdad que en las empresas, en casi todos los puestos, cuanto más mayor eres, más jefe eres. Es decir, normalmente el subordinado es más joven, es más joven que el jefe en muchos sitios. ¿Cómo lideras a gente joven? Ese es el tema importante, ¿no? Yo apuesto por dos cosas. Una es olvidar la jerarquía. La jerarquía con la gente joven, y vuelvo al tema de mis hijas, no funciona en absoluto. Funciona el convencimiento, funciona el debate, funciona la diversidad, y el tema es cómo conjugar esa diversidad, ese debate con el compromiso. El problema que tenemos cuando lideramos a gente joven es que una vez que aceptas el debate, es decir, una vez que aceptas que hay diferentes opiniones, que no todo el mundo necesariamente opina lo mismo, que todo el mundo defiende sus ideas de una manera muy fuerte, al final hay una decisión que normalmente el 50% la acepta fácilmente porque es lo que defendía, pero hay otro 50% que no la acepta también porque no la ha defendido, pero el compromiso tiene que ser del 100%. Entonces, y eso es un tema de cómo alineamos diversidad, debate y compromiso, es un tema importante en la gestión de la gente joven. Bien. Carlos, por favor. Sí, yo al margen de las clásicas, que alguna la ha apuntado Gonzalo, como la integridad y todo lo que hay detrás de ello, el liderazgo de equipos, la tolerancia a la ambigüedad en un mundo en el que es difícil prever el futuro, la humildad, también lo comentaba Antonio, y el coraje para hacer que las cosas pasen. Me gustaría quizá matizar algunas competencias que yo creo que, si no son emergentes, van a dar diferencias entre unos directivos y otros, entre algunos profesionales y otros. Uno es el razonamiento conceptual. Es decir, hay personas que correlacionan fácilmente y muy rápidamente conceptos que aparentemente no están relacionados entre sí. Observan patrones de conducta y los interrelacionan de manera muy natural, y esto es algo que ayuda mucho a dos cosas: a identificar oportunidades de negocio más rápido que los demás, y en algunos casos incluso a detectar nuevos modelos de negocio. Podríamos entrar ya en el tema de Big Data, pues este tipo de personas a otros niveles más bajos también podría hacer más preguntas de bastante más calado. En segundo lugar, me gustaría mencionar el gestionar eficazmente los canales de comunicación. Estamos en un mundo en el que hay más posibilidades de llegar a muchas personas, la tecnología nos lo ha puesto muy fácil, pero al final hay que diferenciar entre difusión y comunicación. Aquellas personas que sean más eficaces en el mix de comunicación remoto, presencial, serán las que mayor impacto tengan para los mercados, para sus clientes y para sus empleados. En tercer lugar, las personas que tienen unas cualidades interesantes son aquellas que son capaces, y esto es muy difícil, de tener la habilidad de detectar el talento necesario en cada momento, porque el momento actual puede ser distinto al de hace 3 años y seguramente será distinto al de hace 5 años. Hay gente que se anticipa y detecta cuál es el talento que necesita hoy y ahora para la circunstancia empresarial que afronta en el mercado que se va a mover. Una competencia claramente emergente es la de la accesibilidad, la cercanía
el interés por las personas. ¿Esto qué quiere decir? Esto está muy relacionado con el interés genuino por entender qué es lo que le pasa a los demás, interesándose, informándose de sus inquietudes. Buscan información de sus equipos, de sus clientes, donde quiera que estos estén, pero de una manera genuina, no solo por hacer que lo hacen, es que están interesados y eso les sirve como feedback interesantísimo para luego tomar decisiones estratégicas. Y finalmente gestionan muy bien y les encanta la diversidad. Fomentan la diversidad en sus equipos, promocionan a los más adecuados y no a los más fieles y a los más leales, les gusta que haya pensamiento crítico en sus equipos y finalmente se relacionan muy fácilmente con todo tipo de personas, culturas y niveles organizativos. Gonzalo, por favor. Estáis describiendo ya al perfecto, vamos, esto empieza a ser difícil añadir A Fernando. Yo lo resumiría solo, fijaros, en dos. Uno, el primero yo diría escuchar, escuchar y escuchar. Escuchar al cliente y escuchar a nuestra gente. Antes hablabas, Fernando, de las nuevas generaciones, de que nosotros pensamos como si tuviésemos 20 años, pero es que no los tenemos. Y yo creo que hay que escuchar y hay que traducir, que es lo que creo que es más difícil, es traducir qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Y yo creo que como jefes tenemos que saber renunciar a ser la estrella. Yo creo que el futuro vendrá más por un jefe más participativo, por unos directivos más participativos, donde renunciamos un poco a lo que hemos entendido como el líder, estrella, aunque hay que saber, como decías también, Carlos, comunicar, pero yo creo que nos vamos a comunicar de una manera distinta. O sea, tú ves ahora mismo que nos están chateando aquí mientras que hablamos y en el futuro, y nuestros hijos ya casi ni nos hablan, o sea, están ahí todo el día dándole a la maquinita. Entonces tenemos que entrar en ese lenguaje y tenemos que saber cómo nos vamos a comunicar. Y luego yo creo que cuando hablabas de humildad hay algo que es propio yo creo que de este país y que nos cuesta muchísimo, que es el tema de admitir errores. Porque es que la palabra fallar ya no nos mola nada. Entonces yo diría, tenemos que aprender, yo creo que la gente nos perdona que fallemos y lo que quiere es que cojamos el aprendizaje, nos levantemos y volvamos a llevar otra vez a la empresa con nuestra visión. Pero hay que ser humildes y muchas veces no somos líderes cuando no admitimos nuestros errores. Entonces, yo creo que no hay mejor método que, como dice en inglés, el walk the talk, el liderar con el ejemplo, el ser mucho más sencillos, más normales. Yo creo que muchas veces nos complicamos con unas burocracias enormes en las empresas que hemos montado un montón de niveles y si queremos de verdad escuchar al cliente, tenemos que estar en primera línea y eso solo se hace estando en el suelo y yo iría más bien por ahí. Sí, mejor en el suelo que en las nubes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si nosotros hablamos de cambios, hablamos de liderazgo, yo mencionaba antes el tema de los mercados globales, porque igual que ahora mismo estaban aquí tuiteando desde Madrid, en streaming pueden estar viéndolo desde Argentina, donde sea, y estar haciendo lo mismo. Ese mercado es una oportunidad. A mí me gustaría saber, vosotros que sois directivos de empresas pioneras en todo el tema de la globalización. Por ejemplo, Fernando, Campofrío ha crecido mucho a nivel de expansión internacional, es una clave del éxito. ¿Qué aspectos críticos tú crees que un directivo no puede perder de vista a la hora de aprovechar las ventajas de un mercado global? Sí, bueno, Campofrío es una empresa que se funda en los años 50 en Burgos, a través de una compra de un matadero. Y a partir de ahí tiene una visión, primero nacional, pero rápidamente tiene una visión internacional muy fuerte. Hoy en día es la compañía más grande de Europa en elaborados cárnicos. Facturamos cerca de 2.000 millones de euros. Y estamos en Portugal, estamos en España, estamos en Francia, estamos en Italia, estamos en Alemania, etcétera, etcétera. Estamos en una expansión internacional muy, muy fuerte. ¿Cuál es la clave de esto? En mi opinión son dos. Una, pensar que se puede ser global hasta vendiendo un chorizo. Y
y eso es un tema muchas veces cultural. Muchas veces hay unos ciertos paradigmas de que no es tan fácil ser global o que hay muchas cosas que son locales. Nosotros tenemos una visión clara que vendiendo embutidos, que vendiendo jamón, que vendiendo salchichas, se puede ser tan global como vendiendo motores para la ingeniería aeronáutica. Entonces, y eso es una visión clara de por qué queremos ser internacionales y por qué podemos ser internacionales. La segunda también, y es que normalmente las empresas, cuando hablamos de expansión internacional, nos fijamos solamente en el top line. Nos fijamos en, oye, una expansión internacional nos va a permitir ser más grandes. Yo creo que una expansión internacional también lo que te permite es ser mucho más competitivo. Cuando nosotros ahora entramos en otro país, a través de una adquisición o a través de un desarrollo orgánico, lo que rápidamente vemos es si somos competitivos. Es decir, la gran ventaja también de ser multinacional o de ser global es que puedes hacer un benchmark por país y rápidamente identificas dónde tienes áreas que el consumidor no valora y que, por tanto, cuanto antes las elimines esos costes, mejor. Porque no se puede ser global si no se es competitivo en todos y cada uno de los países en los que operas. Gonzalo, IKEA sigue creciendo en España y en el mundo con nuevas tiendas. Es una parte de vuestra estrategia. ¿Qué estrategia de expansión es hoy más aconsejable y qué condiciones hay que tener en cuenta? Hombre, lo primero, yo creo que tenemos que distinguir entre crecimiento y expansión. Y lo primero que creo que es importante es centrarnos en el crecimiento. Muchas veces vemos los números de las empresas solo por lo que se expanden y no por lo que crecen en unidades comparables. Y cuando creces en unidades comparables es cuando sabes si estás haciendo bien el negocio o no. El resto muchas veces maquillamos con la expansión. Una vez por eso es importante, yo creo, invertir en lo que tenemos. Nosotros invertimos un montón de dinero en nuestras tiendas, en las existentes, para que la experiencia de compra sea mejor. Y luego, en el tema de expansión, yo creo que también tenemos que ver dos cosas, lo que es la expansión geográfica y el mundo es uno, ya no es un país, aquí nosotros competimos cuando hablamos con nuestra matriz en que si tenemos que abrir en Valencia, que abriremos muy pronto, o si tienen que abrir la cuarta tienda en Shanghái. Y entonces, lo que decía antes Fernando sobre la competitividad, competimos internamente. Y tenemos que hacer rentable nuestro negocio en nuestro país. Y luego viene el tema de la multicanal. ¿Qué va a pasar con Internet, con e-commerce, con todo esto? Y yo creo que va a haber un gran cambio en lo que va a significar las tiendas físicas y luego la compra online. En el futuro pensamos que no va a haber yo creo que va a estar todo en uno, el poder comprar en Internet y el poder comprar en tiendas físicas. Entonces, ¿para qué sirven las tiendas? Y nosotros que tenemos unos monstruos enormes de 30.000 metros cuadrados, ¿qué vamos a hacer? Creemos que va a ser fundamental la experiencia de compra. Incluso estamos pensando si medir las tiendas en vez de por ventas, por cómo es la experiencia de compra. Porque lo único que va a ser distinto, luego incluso yo creo que la gente va a poder comprar dentro de las tiendas a través del móvil. Y nunca vas a saber qué es lo que puedes asignar a un sitio o a otro. Entonces yo creo que vamos a tener que cambiar el concepto de expansión física por un concepto un poco más amplio, incluyendo los dos canales. Muy bien. Como hablamos de temas globales, al final yo tengo la opinión, y creo la mayoría de las personas, que las empresas somos la gente que trabajamos en ella, ¿no? Y un mundo global implica que incluso los directivos tengan que también tener una visión global, incluso desplazarse. Entonces, como tenemos a Carlos, que es un especialista, yo he oído hablar bastantes veces de ejecutivos globales, Carlos, entendiendo como tal aquel directivo que tiene que estar dispuesto a trabajar para su empresa en cualquier sede, en cualquier parte del mundo. Eso es un reto, es un desafío. Para ti, en tu experiencia, ¿cuáles son las características personales de estos profesionales para que tengan éxito, para conseguir que aquello tenga éxito y acabe bien, digamos? Bueno, decir, si no te importa más que ejecutivos globales, voy a hablar de profesionales fácilmente transferibles y difícilmente transferibles. Los fácilmente transferibles, al margen de motivaciones,
para salir o no de su zona de confort y de su país, son aquellos que obtienen un desempeño bueno, muy rápidamente ante entornos cambiantes. Esa es una característica que tienen los que tú denominas ejecutivos globales, que tienen éxito cuando salen más allá de sus fronteras. Pero hay que tener en cuenta que aun en las empresas multinacionales, donde los procesos, los sistemas, donde están en Shanghai, en Londres, en una gran multinacional, esas que se denominan blue chip, que son como muy similares, estos directivos, cuando son transferidos, tienen una asignación en un país, se enfrentan a un mayor número de problemas porque tienen que procesar un mayor nivel de información debido a que no conocen el mercado, que no conocen la cultura donde va a operar, que posiblemente los estilos directivos en Asia o en Europa son muy diferentes a la hora de liderar equipos, la cultura no la conoce, a lo mejor con el idioma no se siente igualmente cómodo, y tiene con todas estas nuevos inputs de información seguir obteniendo resultados para su siguiente asignación. Pues bien, hay unas características personales que son las más difíciles de desarrollar y que las empresas a veces dedican poco tiempo en determinar los mapas de desarrollo para estos directivos futuros, y que en el caso español el sistema educativo además no ayuda nada, desde la más obvia, que es el conocimiento de idiomas, hasta otras más culturales, como puede ser la inteligencia organizativa, es decir, esas personas que cuando son desplazadas a un país identifican rápidamente cuáles son las estructuras formales e informales dentro de la organización en la que se mueven y dentro del país. Aquellas personas que identifican rápidamente quiénes son los key players, los que influencian en los grupos de presión interesantes para la compañía. No digo ya si además la compañía trabaja o opera en un mercado regulado. Son personas que gestionan muy bien las relaciones y la diversidad, respetan las costumbres locales, que a veces vamos creemos que, bueno, fíjate, cuando vamos a Latinoamérica pensamos que como el idioma es el mismo vamos a ir de conquistadores, y esto no puede ser así. Y respetan las costumbres locales, fomentan la diversidad y les gusta relacionarse con personas diferentes. Y lo más importante de todo es la capacidad de aprendizaje, lo que dicen los anglosajones, el learning on the fly. Es decir, que rápidamente los nuevos inputs de información, las nuevas informaciones que absorben, las integran rapidísimamente en su actividad profesional. Es decir, parece que han estado ahí toda la vida. Y estas son características muy complicadas de desarrollar, se tienen o no se tienen, y yo aconsejaría a las empresas que tienen expansión internacional que identifiquen cuáles son los gaps de sus futuros transferibles y vayan desarrollando este tipo de competencias. Muy bien. Otro tema que haya salido en el debate y que yo también mencionaba era el tema de la innovación. Cómo satisfacer a nuestros clientes, que parece que es algo que todos estamos de acuerdo que es crítico. Lo que decíamos al principio, quieren más por menos. Para eso hay que darles cosas nuevas, hay que innovar. Gonzalo, en tu opinión, ¿qué papel debe jugar la innovación en la creación de modelos de éxito dentro de las empresas? ¿Y cómo puede un directivo fomentar la actividad creativa e innovadora dentro de su grupo? Porque la innovación está muy bien, pero ¿cómo la fomentamos? Sí. La gente confunde innovación con tecnología. Yo que piensa que innovación es que tenemos que meter más aparatos y tal. Yo creo que uno de los factores fundamentales primero es atreverse a hacer cosas distintas y atreverse a equivocarse. Y lo que es mejor, no sancionar la equivocación. Porque aquí te equivocas y, claro, enseguida tienes un correctivo que la segunda aprendes. En el mejor de los casos, pues te da una segunda oportunidad. Entonces, si no creamos un clima donde nos podemos equivocar, pues, y no pasa nada por cometer errores, pues difícilmente lo vamos a conseguir. Y yo creo que nosotros, como directivos, somos responsables de crear este clima. Y luego, eso como un factor, el poder cometer errores. Y después, y antes hablábamos un poco sobre las nuevas generaciones, yo creo que hay que dar un gran paso en esto. Y siempre decimos, no, que es que escuchar a las nuevas generaciones porque ese es el futuro. No, nosotros hemos hecho y estamos ahora mismo, tenemos dentro de nuestra dirección gente de menos de 30 años. Hemos hecho un programa
y para tener gente de menos de 30 años para escuchar qué es lo que opinan de los que tenemos más experiencia. Y la verdad es que muchas veces nos genera bastantes conflictos, pero los escuchamos bastante. Pero yo creo que en muchas cosas estamos nosotros los cuarentones, y yo me considero así, somos followers de los veinteañeros. Pero la tendencia la marcan ellos y nosotros tenemos que seguirles. Entonces, o les metemos en primera línea de dirección o va a ser imposible. No vale con escuchar lo que digan los estudios de mercado. Completamente de acuerdo, la verdad es que sí, que hay que escuchar. La palabra escuchar sale de forma reiterada, yo creo que tiene algo que ver en nuestro desafío, ¿no? Sí. Fernando, vosotros en Campofrío estáis en un mercado que aparentemente es poco diferenciado, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que el cliente perciba y se decante por la calidad, por una marca, y que esté dispuesto a pagar ese precio superior que parece ser que ahora mismo no quiere? ¿Qué papel juega la innovación en eso? Bueno, pues es que eso es lo que quería decir antes, ¿no? Con romper esos paradigmas. Es que como aceptes que tu mercado es poco diferenciado, estás muerto. Es decir, como aceptes el paradigma de que un jamón es un jamón y por tanto no puedes tocar al jamón porque deja de ser jamón, pues acabas de cometer un error muy importante. ¿Por qué? Porque es que relaciono con lo que decía al principio de bueno, bonito y barato. Es que sea bueno, que tenga calidad, que tenga una buena marca y que sea barato es como el valor en la mili, se supone. Es decir, que ya no es condición necesaria, pero no suficiente para competir bien. Entonces, a partir de ahí tienes que innovar, hasta en un embutido. Porque si no, pues habrá embutidos como el tuyo, que serán buenos, bonitos y baratos. Y en consecuencia, las empresas, independientemente del mercado en el que operan, tienen que innovar sí o sí. ¿Cómo se innova? ¿Cómo se innova? Ya es otra forma. Nosotros en Campofrío hemos decidido innovar por la racionalidad y hemos decidido innovar por la emocionalidad. Entonces, ¿qué significa innovar por la racionalidad? Pues pensar o aceptar que el consumidor es bastante sencillo y, en consecuencia, lo que tenemos que buscar son los insights que ese consumidor tiene para facilitarle su comida diaria de una manera sencilla que entienda perfectamente. Y pongo, por ejemplo, uno de los mayores éxitos que nosotros tenemos de innovación es que lanzamos un producto que era medias lonchas de jamón serrano. Y eso, que parece una tontería, pues es un producto que ahora mismo es la referencia número 1 de la compañía. Y lanzamos medias lonchas de jamón serrano porque el consumidor, cuando iba a coger una loncha, se le partía por la mitad. Y entonces dijimos, pues para que no se le parta, la partimos nosotros y ya le damos una innovación y le satisfacemos eso y le facilitamos cómo se hace el bocadillo. Entonces es una sencillez total en la parte racional. En la parte emocional, porque no funciona, en mi opinión, lo racional por un lado o lo emocional por otro, funciona y, es decir, es racional y emocional. Nosotros somos muy racionales en la forma en la que hacemos la innovación del producto, muy emocionales en la forma en la que comunicamos la innovación. Sabéis que somos muy famosos en Campofrío por las campañas que hacemos en Navidad. Es una estrategia de empresa de comunicar emocionalmente nuestros productos, a pesar, como digo, de ser embutidos. Siempre ponemos los ejemplos de Campofrío, pero os pongo el ejemplo de la última campaña de Navidad de Navidul. Yo creo que es probablemente la campaña más eficaz, más emocional que hemos hecho en los últimos años, y es partir de la base, la habréis visto, partir de la base de un insight que hay en el consumidor, o el juntar dos insights, ¿no? Uno es que todos los niños vienen con un pan bajo el brazo, y otro segundo, que las mujeres cuando están embarazadas no pueden comer jamón. Pues lo que juntamos, las dos cosas, fue, oye, cuando nace tu niño, te damos el peso de tu niño en jamón. Y lanzamos esa campaña, la pusimos un día en televisión, fue trending topic en todos los sitios. Ahora, el Día de la Madre, pues volveremos otra vez a insistir con esto. Entonces es una emocionalidad total para comunicar esa racionalidad que decía antes del jamón serrano. La verdad es que la campaña, la recuerdo, y fue muy impactante. Con muy poquito coste y funciona muy bien. Carlos, yo al final siempre vuelvo a ti por el tema de las personas, ¿no? Las personas también tenemos que innovar, y la realidad es que toda esta crisis, todo este periodo, pues ha hecho que muchos directivos, muchas personas ahora mismo pues estén en desempleo y tengan que buscar trabajo.
esa reinserción en el mercado laboral, ¿qué crees tú que estas personas en este momento deben ofrecer, que a lo mejor antes no tenían que hacerlo, y qué pueden esperar recibir, que también posiblemente sea diferente a lo que esperaban recibir antes? Bueno, decir antes de nada un poco por poner el marco a la situación. Yo fui ingeniero, pero llevo 25 años en el mundo de los recursos humanos. Y es la primera vez en la vida de los últimos 2-3 años que yo veo una cantidad importante de directivos en situación de desempleo que son buenos, que son competentes. Y eso, en cierta medida, es un drama. Y yo aquí quiero animar o denunciar, o como queréis llamarlo, a que ante tantas campañas que son importantes de inserción de los jóvenes al mercado laboral, clave para la economía española, todas las políticas de igualdad de género, pero yo creo que en España vivimos ahora mismo una discriminación por edad. Es decir, aquellas personas que han salido del mercado laboral en un puesto directivo y tienen determinada edad empiezan a ser considerados como difícilmente ubicables. Y ese es un tema que hay que denunciar. Dicho esto, y yendo a tu pregunta, ¿qué pueden ofrecer? Bueno, primero, tienen que ser muy conscientes de que existe una curva de empleabilidad y esto lo vais a entender enseguida. No es lo mismo una persona que ha salido de su empresa y a los 2-3 meses, que al final viene siendo el mismo, cuando pasa un proceso de selección, que un año después. Y aquí tienen que calcular muy bien en qué situación de la curva de empleabilidad están a la hora de aceptar o no una oferta de trabajo. Nos pasa un poco como decía Muñoz Seca en La venganza de Don Mendo, con el juego del mus y con el juego de las 7:30, ¿no? Que hay de ti si mal tasas, si no llegas, pero hay de ti si te pasas es peor. Es decir, hay veces que los directivos tienen ofertas cuando salen del mercado laboral y no les acaban de llenar, y a lo mejor pueden esperar, pero 6 meses después las empresas empiezan a preguntarse ya no por qué han salido, sino por qué llevan 9 meses sin haber encontrado nada. Empiezan a cuestionar si es que los directivos son buenos o no. Por lo cual, que gestionen bien la curva, porque no pueden exigir lo mismo en el proceso inicial de la curva de empleabilidad que en las fases finales. En segundo lugar, que tengan una mayor flexibilidad, que haya más apertura mental a aceptar posiciones fuera de España, que haya una mayor capacidad de aceptar asignaciones temporales, que puedas estar en una posición de interim management o asignar un proyecto específico que tiene una duración determinada, que tampoco pasa nada. Si es que en el fondo los puestos estos indefinidos es una correlación de asignaciones y de proyectos, si uno lo mirase con microscopio. Que gestionen muy bien su autoestima, porque ni el día antes, cuando sonaba el teléfono y todos eran tan importantes, eran dioses, ni el día después, cuando ya los teléfonos suenan menos y parece que socialmente eres menos importante, has dejado de ser. Es decir, en España se ha conjugado muchas veces el to be con el to have. Entonces, que gestionen muy bien su autoestima, porque sin autoestima no van a poder encontrar el puesto de trabajo que desean. Y finalmente tendrán que hacer un estudio, una introspección, porque al igual que los productos de Campofrío, que son diferenciales, cada persona tiene unas características personales que le hacen única en cuanto a el conjunto de conocimientos, experiencias, cualidades personales. Tiene que pensar muy internamente y decir, bueno, todo esto que yo puedo aportar a una empresa, que a lo mejor la empresa ni siquiera es consciente de ello, qué empresa es, qué sector es, qué mercado es, y proactivamente dirigirse a ellas, haciéndoles ver dónde puede realmente ayudar. Y en cuanto a qué van a ofrecer las empresas, pues a una persona en esta situación con un empleo digno, correcto, donde pueda seguir desarrollándose y aumentando su empleabilidad, yo creo que es lo más que se puede pedir ahora. Muy bien. Vamos acercándonos casi al final, pero voy a hacer la última pregunta, vamos a contestar, a poder ser concretamente. A mí me gustaría hablar de productividad,
¿no? Al final, un desafío, siempre que sale algún estudio, una de las cosas que leemos es que las empresas españolas no somos todo lo de productivas que deberíamos de ser. ¿Qué aspectos consideráis, y es una pregunta para los tres, que deberían cambiar las empresas españolas para equiparar la productividad con los estándares de los países o de las empresas de otros países de Europa de los niveles de productividad más altos? Por ejemplo, Gonzalo. Yo, para ser breve, diría 2 o 3. La primera, la sencillez. Es que nos complicamos la vida demasiado. Yo creo que tenemos que aprender a delegar, que no sabemos. O sea, nos encanta controlar todo. Y por otra parte, tenemos que aprender a asumir responsabilidad, que tampoco nos gusta. Muchas veces nos gusta que nos manden. Entonces, eso yo creo que nuestro carácter es una cosa que tenemos que cambiar. Llevamos años, muchos años, ya es cultural, yo creo que lo tenemos que cambiar. Y luego yo creo que tenemos que ser consistentes en la conciencia de costes en toda la empresa. Yo creo que muchas veces, y antes cuando hablaba de liderar con el ejemplo, hablamos sí de reducir costes aquí y allá, pero luego hay pequeños detalles que yo creo que marcan la diferencia. Y cuando hablamos, por ejemplo, de racionalización de horarios, si nosotros nos vamos a las 10 de la noche es imposible, nuestra gente se va a ir a las 11. Y si hablamos de ahorrar viajando, pues no podemos ir en business, y lo siento por los que ganan dinero con eso. Tenemos que ser consecuentes también. Decimos, no, porque es que estamos mucho tiempo improductivamente y montamos 300 reuniones. O sea, muchas veces nosotros somos responsables de cortar esa tendencia, y mucho es cultural, y parece ser que ya las horas de comer ya no son de 5 horas, sino que ya las reducimos, ¿no? Fuera la gente come media hora y se va antes a casa. Entonces yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Carlos. Yo mencionaría 2. Una que es más fácil de controlar por las empresas y otra que requiere un esfuerzo conjunto de administración y empresas. La primera es fomentar la cultura de la eficiencia versus la presencia. Al final parece, sobre todo en oficinas, que cuanto más tiempo estás, más productivo eres, en absoluto. Y yo creo que el gran problema que tenemos reside en el modelo educativo. Las empresas tendrían que estar mucho más próximas a la universidad, a los centros, incluso a los colegios. No es posible que en la actualidad se siga yendo a una universidad que es centenaria, con un edificio centenario y con unos métodos de enseñanza que en muchos casos también son centenarios. Lo decía antes, fomentar el espíritu crítico, el saber dónde obtener la información, el trabajo en equipo, el colaborar proactivamente con las empresas, que en eso sí, la verdad es que sí lo hace bastante bien. Esto es definitivo. Lo que no es posible es que al final nos midan. A los que hemos estudiado ingeniería, si haces muy bien todo lo que es matemáticas, eres un figura. Y a los demás por memorieta. Pero si hoy en día cualquier chaval o chavala en su smartphone tiene todo lo que le preguntan en un examen. Lo cual no quiere decir que la dedicación, el esfuerzo, la cultura general que se está perdiendo, porque aquí se sigue con lo mismo, pero la cultura general del país está bajando. Entonces, o la empresa se acerca a la universidad, porque la universidad no se va a acercar a la empresa, o tenemos un problema no solo empresarial, sino de Estado. Para terminar, Fernando, por favor. Sí, bueno, yo creo que lo primero que, para ser más competitivos y para ser más productivos y para acercar la productividad de las empresas españolas a las empresas que son más competitivas que nosotros, el primer tema es concienciarnos. Es decir, concienciarnos en el sentido de que si no eres productivo, tienes seguro un problema a medio y a largo plazo, y muchas veces, desgraciadamente, a muy corto plazo. Pero aunque no lo tengas a corto plazo, seguro que a medio plazo lo tienes. Entonces, un primer problema es de concienciación. Un segundo tema es
cómo una vez concienciados, cómo conseguimos que no solamente los directivos de la empresa, no solamente los que tienen que tomar las decisiones, es cómo conseguimos que todo el mundo en la empresa sea consciente de que una empresa no productiva y no competitiva no es una empresa futurible. Y eso es un tema de acercamiento a las universidades, de cambiar la cultura del país, de cambiar la cultura del esfuerzo, de que todo el mundo en la empresa debe de saber que una empresa no sostenible a nivel productivo es como una casa no sostenible a nivel sostenible, es decir, que al final tienes un problema muy serio. ¿Cómo tenemos que hacer eso? En mi opinión es invirtiendo, las compañías tienen que seguir invirtiendo en maquinaria, pero sobre todo tienen que invertir también mucho en formación y en concienciación de la gente para aumentar la productividad. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. A mí hay, de todo este debate, un aspecto que realmente me deja muy satisfecho, es que al final tengo la percepción de que la persona es lo importante. Ha habido una palabra que ha surgido varias veces, que es escuchar. Escuchar al cliente para necesidades, escuchar a nuestros empleados, no aceptar que no existe diferenciación y comunicarlo, tener una apertura de mentes, dejarnos de prejuicios, estar dispuestos a relacionarnos más, la universidad con la empresa, nosotros con los empleados, nosotros con el cliente. Sin duda los directivos tenemos desafíos, como los hemos tenido siempre, y el día que no tengamos los desafíos tenemos un problema, dejamos de ser directivos. No sé qué seremos, pero directivos no. Yo personalmente creo muchísimo en las personas. Creo que somos capaces de salir de la situación en la que estamos, somos capaces de afrontar este nuevo modelo y en nuestra voluntad, nuestra persistencia, nuestra capacidad está salir. Ha sido un placer absoluto compartir esta sesión con ponentes de este nivel y sobre todo ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias.